el libro de Números, Números capítulo 21. Vamos a tener nuestro estudio basado en lo que el libro de Números dice, y no solo el libro de Números, también tenemos la lectura de esta mañana. ¿Alguien se recuerda cuál fue la lectura? Apocalipsis capítulo 1. Sí, estuvimos leyendo ahí. Apocalipsis capítulo 1 y los versículos 13 al 15. Pues lo que vamos a ver aquí en Números tiene relación con lo que dice Apocalipsis 1, específicamente el verso 15. Vamos a estudiar ahí. Entonces, busquemos Números 21. Verso 6. Pero vamos a leer desde el 4 para que tengamos una idea más clara por qué fue permitido esto por Dios o por qué Dios hizo esto con el pueblo. Ustedes saben que el pueblo había salido de Egipto, ¿no? Recién había salido de Egipto, no mucho tiempo, y el pueblo siempre murmuraba contra Dios. Bueno, no importa el tiempo que haya salido de Egipto, no importa el tiempo. Lo que importa es si iban a obedecer o no iban a obedecer la palabra de Dios. No importa el tiempo que tú y yo tengamos dentro de la iglesia, no importa los años que tengamos, sean muchos o sean pocos, nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a obedecer, no a murmurar. Y miren lo que el pueblo hizo y que fue lo que Dios tuvo que hacer después también. Verso 4 de Números 21 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Miren el verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y ¿contra quién? Contra Moisés, contra el líder que Dios había puesto para ellos. ¿Por qué nos hiciste salir o subir de la tierra de Egipto para que moráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que Dios les había dado de comer? ¿Qué les había dado? Maná. Y era pan que Dios había mandado del cielo. Y el pueblo renegó y murmuró porque no querían seguir comiendo maná. ¿Qué querían comer? La comida que estaban acostumbrados a comer en Egipto. Un paréntesis. ¿Qué está acostumbrado a comer el pueblo en el mundo? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a comer? Pues todo lo que el mundo come y bebe. Y ahí las consecuencias de las enfermedades. Estoy diciendo esto con toda seguridad. Mi esposa está en El Salvador, allá, en casa de mis suegros. Mi suegro padece de diabetes. El azúcar le ha llegado. Ayer, cuando ella me llama, le habían sido un test del azúcar y tenía más de 400 el azúcar. Le sube a más de 500 el azúcar. Pero él sigue comiendo lo que a él le gusta. Y él sabe que eso le hace daño, pero aún él insiste en comerlo. Casi se muere, varias veces casi se ha muerto. Pero, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Porque él va a seguir comiendo lo que a él le gusta, aunque la enfermedad lo está matando. Y cuando le pasa o le baja el azúcar, él anda tranquilo, camina, hace oficios de los que él sabe hacer. Pero luego otra vez come lo que no debe de comer y otra vez está con el azúcar altísima. La alimentación.
No hay otro problema más serio en el ser humano sino la alimentación. El pueblo salió de Egipto. Dios lo quería alimentar con maná en el desierto y ellos murmuraron, no quisieron el maná. No querían el maná. Estaban fastidiados, dice, de ese pan tan liviano. Y algunos dicen, ¿qué vamos a comer? Si me quitan todo lo que me gusta, ¿qué voy a comer? Pero ese no es el tema de esta mañana. Estoy haciendo un paréntesis porque esa es la realidad. El pueblo murmuró porque Dios le quiso cambiar la alimentación por una alimentación mejor y el pueblo no quiso. Como consecuencia, Dios hace algo. Y Jehová envió. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros murmuramos contra el Señor, Dios se ve obligado a hacer lo que Él no debería y no quiere hacer. Pero Él se ve obligado a hacerlo. Porque de alguna manera Dios quiere reprender a su pueblo para que su pueblo regrese de nuevo al camino correcto. Era por tu bien. Era por su bien. Pero el pueblo muchas veces, aunque Dios quiera el bien para nosotros, nosotros no queremos el bien para nosotros mismos, aunque eso que estamos comiendo, bebiendo, nos esté matando. Verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes. ¿Qué tipo de serpientes? Ardientes, o sea, venenosas. Pero vamos a ver la expresión más adelante porque se dice serpientes ardientes. Pero eran serpientes venenosas porque mordían y mataban. Ahora, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Pero qué Dios hizo? ¿Quitó las serpientes? ¿Qué Dios hizo? ¿Quitó las serpientes? No, el Señor no quitó las serpientes. Escuchen eso, el Señor no quitó las serpientes. Las serpientes iban a seguir mordiendo al pueblo. El Señor no las quitó. Mucha gente ha estado, ya lo hemos dicho aquí, está grabado. La gente está orando, muchos están orando para que el Señor elimine, quite el virus, que según sabemos, según ellos, el virus está matando a la población, mucha población. Pero el Señor no va a quitar el virus. Nunca lo va a quitar. Y ningún virus que venga el Señor no lo va a quitar. El Señor ya te dio a ti, como le dio a ellos también, el antídoto contra el veneno de la serpiente. Si tú obedeces y tú y yo obedecemos, el virus que ande por ahí, no importa dónde vaya, no importa dónde llegue, a tu casa o a la mía o la que sea, el virus no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios, ya dijimos, puso en ti y hizo en ti el sistema inmune para que tú y yo contrarrestes cualquier enfermedad que llegue. Así que Dios no eliminó, no quitó las serpientes de en medio de ellos, pero Dios hizo algo, que siempre el Señor hace algo por ti y por mí. Mira lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, lo mismo que dice la expresión anteriormente, y ponla sobre un asta, o sea, elevada, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En realidad, la serpiente no tenía poder de dar vida. La serpiente era una serpiente que Moisés hizo, dice el verso 9, y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? ¿De qué era la serpiente? Bronce. ¿Qué color es el bronce? ¿Qué color es el bronce? Ahí dice la expresión. ¿Quién de ustedes conoce el color del bronce? ¿Saben el bronce? Sí, bueno, saben ustedes el color del bronce. Bronce. Es rojizo. Cuando se pule el bronce es rojizo. No es rojo, es
como un café brillante, rojizo. No es rojo. Usted puede buscar en su iPhone y ponga bronce, metales, o ponga metales y ahí aparece el bronce y usted va a ver el color del bronce. Oh. Dios mandó a Moisés y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, noten, cuando alguna serpiente en el campo o alrededor de la casa mordía a alguno o alguno del pueblo, miraba la serpiente que había sido levantada, la serpiente de bronce que había sido levantada en el asta. ¿Y qué pasaba con aquella persona que había sido mordida por la serpiente ardiente? ¿Qué es lo que pasaba? El que era mordido por una serpiente venenosa de las que Dios había enviado, ahora tenía que y debía de mirar a la serpiente de bronce. Si miraba a la serpiente de bronce, levantaba la vista al lado donde estaba el asta bien elevada y estaba la serpiente de bronce allá. ¿Qué pasaba con esa persona? Vivía. Pero quien se negaba a mirar a la serpiente, ¿qué pasaba con él? Moría. ¿Qué cosa? Sí, moría. La serpiente no tenía ningún poder de dar vida. Simplemente era un pedazo de metal figurado como una serpiente. Eso sencillamente era. Era un pedazo de metal que tenía forma de una serpiente. ¿Y por qué Dios manda a hacer esa serpiente de bronce? Y que tenía que el pueblo mirarla, el que fuera mordido, para poder salvarse de la muerte. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Más al respecto. ¿Qué es lo que dice? Nosotros vemos que en Apocalipsis 1:15, ¿alguien lo quiere leer de la congregación? ¿Qué dice Apocalipsis 1:15? ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Los pies de quién? ¿De quién está hablando en el verso 15, el 13, 14? De Jesús. Verso 13, 14 está hablando de Jesús y el aspecto de Jesús, cómo Él se ve en el cielo actualmente. Desde ese momento que Él ascendió para acá, es la forma como Jesús se ve. Y cuando Juan ve los pies de Jesús, ¿cómo ve los pies de Jesús? ¿Cómo los describe? ¿Cómo son sus pies de Jesús? ¿Cómo son? ¿Qué color tiene? Oh, ¿cuál es el color de Jesús? Más bien dicho, en el cielo. ¿Cuál es el color de Jesús? ¿Es blanco? ¿Es blanco? ¿Es negro? ¿Es amarillo? ¿De qué color es el aspecto de Jesús? La Escritura lo declara, la Escritura lo dice. ¿Y qué cosa, no? La Escritura también, junto con la historia también dice algo al respecto. Cuando usted lee el libro Josefo, Historia de los Judíos, o Las Guerras de los Judíos, en una parte de ese libro, el historiador dice que el hombre, cuando fue hecho de barro rojo. Eso dice la historia. Eso dice el historiador acerca de la creación del hombre. No era blanco, no era negro, no era amarillo, era bronceado. ¿Y ustedes saben cuánto paga la gente ahora en día para broncearse? Los que son blancos, muy blancos a veces, se meten en máquinas para broncearse. ¿Sí o no? Sí. Pagan dinero para broncearse, pero qué lástima, porque ese bronceamiento no les dura mucho tiempo. Vuelven al color otra vez que tenían o tenían antes. Yo ya no puedo cambiar el mío. Ustedes no pueden cambiar el suyo. Y qué bueno que algunos ya tenemos el color parecido al color de Jesús en el cielo. Es bronceado.
Jesús es bronceado, y no porque yo lo diga, la escritura lo dice. Por esa razón, cuando Dios manda a hacer una serpiente, la manda a hacer de bronce, porque cerca de ese color era el color del ser humano cuando fue creado. Era el color de la salud. ¿Usted ha visto algunos niños? No porque se pongan color. ¿Usted ha visto el rostro, la cara, los cachetes, decimos, ¿no? Las mejillas de un niño? ¿Qué color son? Rosados, naturales, no pintados. Porque hay mucha gente que usted ve ahora en la calle, en el mundo y en toda parte, en las oficinas, pero están pintados o están pintadas. Pero no es natural. Usted puede agarrar una espátula, usted sabe que es una espátula, ¿no? Como un cuchillo sin filo para... Si usted les pasa eso en el rostro o en las mejillas o en la cara, le sale toda esa crema, esa mantequilla que se han puesto. Sí, pero en la tierra nueva, en el cielo, no necesitará el ser humano nada de eso. ¿Por qué? Porque su color bronceado será natural. Porque Jesús, hablando Pablo acerca de Jesús, dice que nosotros seremos como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga a recoger a su pueblo, seremos semejantes a Él. Y si seremos semejantes a Jesús, pues seremos bronceados igual que Él. Ahora, dice la Escritura que cualquiera que era mordido por la serpiente moría si no miraba a la serpiente de bronce que había sido levantada. Tenía que ver. Y tenía que tener fe en que si miraba a la serpiente iba a ser salvo de la muerte. Ahora la pregunta esta es, ¿por qué estamos hablando de esto? Una vez, hablando con uno de los ancianos acerca de un tema en el área de Virginia, ya no está el hermano, se fue hace años atrás, no para su país. El hermano ya no está. Entonces, hablando con él, salió el tema de la serpiente levantada en el asta en el desierto. Y yo le digo, la serpiente levantada en el desierto por Moisés, la serpiente de bronce, simboliza a Jesús. Y él me dice, ¡ah! Casi se traga la lengua del hombre. No diga eso, hermano. ¿Entendemos nosotros los símbolos bíblicos? ¿A quién representa la serpiente? ¿A quién representa la serpiente? Algunos de ustedes yo sé que lo saben. ¿A quién representa? A Satanás, sí, pero ¿a quién más representa la serpiente? ¿A quién más representa la serpiente? Estoy hablando de serpiente. ¿A quién más representa la serpiente? A Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Todos? ¿La serpiente simboliza a Jesús o no? No. ¿No simboliza a Jesús la serpiente? Sí. Sí. ¿Y qué cosa? Que el mismo Jesús lo afirmó. Jesús afirmó que la serpiente lo simboliza a Él. Y estamos hablando aquí de un símbolo de la serpiente, pero vamos a hablar después de otros símbolos también que es su significado. Está simbolizando a Jesús, pero también está simbolizando otras cosas. Los símbolos en la Biblia muchas veces no solo están digamos que están haciendo puestos ahí para identificar a una o a dos, a veces hasta 3 o hasta 4 cosas a la vez. El mismo símbolo. Y mucha gente a veces no sabe, no entiende. Y a veces se ponen a discutir a veces en redes sociales de un símbolo que dicen que ese símbolo, alguien dijo que ese símbolo está significando a Jesús y otro dice, bueno, entonces hay una contradicción entre lo que dice este y lo que dice el otro. No, no hay ninguna contradicción. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Miren ahí, la escritura, hermanos. La escritura, ¿qué es lo que dice la escritura?
Apocalipsis 12, 9. ¿Lo tienen? Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué más? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En el verso 12, en el capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis, Juan dice que la serpiente está simbolizando ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Ahí dice. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero allá, en el Antiguo Testamento, encontramos la serpiente de bronce. Y también, más adelante, en Juan 3, volvemos a encontrar que Jesús dice que esa serpiente lo simbolizaba a él, hablando con Nicodemo. Ahí acabamos de encontrar en Apocalipsis 12 que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, simboliza a ese mismo personaje, a Satanás. Oh, entonces, la serpiente tanto simboliza a Jesús como simboliza a ¿quién? A Satanás. El mismo símbolo. El mismo símbolo utilizado para los dos. ¿Pero qué cosa? Cualquiera que fuera mordido por la serpiente, moría. La serpiente venenosa, mordía y quitaba la vida. La persona que era mordido por las serpientes moría. Pero el símbolo de la otra serpiente, el que la miraba o la miraría, vivía y vivirá. La Escritura lo confirma. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso es lo que el profeta Isaías mencionó. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿A quién iba a mirar? ¿A quién iban a mirar? Bueno, Zacarías 12:10 lo dice también, lo explica. Zacarías 12:10, él menciona, ¿lo quieren buscar? ¿Quieren buscar los dos textos? ¿Sí? Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Vamos a buscarlo para que lo leamos, porque muchas veces tenemos que corroborar nosotros lo que dice la Escritura. 45, 22 de Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Tenemos que alzar la vista ¿hacia dónde? Tenemos y debemos de alzar la vista hacia el cielo para poder recibir salvación, porque solo Dios es el que salva. Una serpiente daba la muerte. La otra serpiente, símbolo de Jesús, al verla, esa no mataba. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Dar la vida, aunque no la daba el símbolo. Quien daba la vida era Jesús, porque la serpiente estaba simbolizando a Jesús. Ahora vamos a Zacarías. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Miren lo que dice ahí. ¿Ya lo tienen? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? A la serpiente. A la serpiente que había sido levantada. Pero ya no la serpiente de bronce en el desierto, sino el otro que estaba simbolizado por la serpiente. ¿Quién era ese otro? El texto lo sigue diciendo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Traspasaron? ¿Qué es lo que traspasó las manos y los pies de Jesús? ¿Qué es lo que traspasó las manos y los pies de Jesús? Los clavos. Los clavos. Entonces, ¿de quién está hablando ahí la Escritura? Zacarías. Justamente de él, de Jesús. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito.
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y ahora, más adelante, el Nuevo Testamento. Hermanos, estamos buscando estos textos porque nosotros debemos de saber la Escritura para no ser confundidos. Mucha gente está confundida afuera acerca de los símbolos proféticos. No los entiende. No alcanza a comprender cómo es que un símbolo usado para Satanás, también ese mismo símbolo sea utilizado para Cristo. No hay contradicción, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. No hay contradicción cuando se afirma de que la serpiente simboliza a Satanás, pero que también la serpiente simboliza a Jesús. No hay contradicción. No hay contradicción. Simplemente es un estudio de la palabra para poder entender. Ahora, en la conversación de Jesús con Nicodemo, en Juan 3. ¿Ya tienen Juan 3? Vamos a comenzar del verso 14 en adelante. Miren la conversación ahí de Jesús con Nicodemo. Y como Moisés, ¿con qué palabras comenzó Jesús hablando, diciéndole a Nicodemo? ¿Con qué palabras? Él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de Números 21, el que acabamos de leer. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué expresión utiliza también allá en Números? Levantar en un asta y poner ahí arriba una serpiente de bronce. Para que el que la viera por fe no muriera. Hermano, Jesús es y fue esa serpiente de bronce que el Señor levantó en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy tengamos vida. Y no solo tengamos vida, la vida actual, sino para que tengamos vida eterna. Porque solo Él es el único que puede dar vida eterna y nadie más. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿qué? ¿Qué sigue diciendo el texto? Que el Hijo del Hombre, o sea, que Jesús, sea ¿qué cosa? Sea levantado. Lo mismo como fue levantada la serpiente, ahora en la cruz del Calvario iba a ser levantado Jesús. Igual como fue levantada la serpiente en el desierto. Y por eso lo que acabamos de leer, tanto Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. Lo clavaron en la cruz. Nosotros lo sabemos. Pero también los que estaban ahí, muchos de ellos mismos lo habían clavado en la cruz. Y después de que lo clavaron en la cruz y vieron todo lo que sucedió antes y después de la muerte de Jesús, se dieron cuenta que ese era el Hijo de Dios que habían matado. ¿Tenían oportunidad todavía de salvación? Claro que sí. Mataron a Jesús, pero tenían oportunidad de ser salvos si se arrepentían. Porque Pedro lo negó y aún maldijo, se arrepintió y fue perdonado y siguió siendo uno de los que pregonaron el evangelio en ese tiempo. Ya dijimos acá y teníamos el texto. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar de su pueblo? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona de nadie? ¿Cuál es el único? Solo hay uno. Ya lo leímos. Todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres en este mundo, en este siglo. Menos, el Señor lo explicó, el pecado contra quién, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y uno de los textos dice, nunca, jamás. De ahí todo pecado podría ser perdonado. Judas se perdió porque quiso perderse, pero no tenía por qué perderse. Porque todo pecado tuyo y mío tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu. Sin embargo, ahora en día, ya tenemos el tema ahí, muchos están negando la existencia del Espíritu Santo. Muchos están negando la personalidad del Espíritu Santo, pues están condenándose ellos mismos
y están quitando su propia salvación. Dios no los podrá salvar. Ahora, verso 15. Que el Hijo del Hombre sea levantado, el verso 14. El 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, hay que creer en la serpiente que fue levantada en la cruz del Calvario. ¿Quién era esa serpiente? Jesús, simbolizado por la serpiente. Otro texto de la Escritura, son muchos textos, pero se los voy a mencionar. El apóstol menciona también igual acerca de esto. Jesús fue levantado y dice aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso que sigue, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió, verso 17, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tú y yo somos parte del mundo, vivimos en él, estamos aquí. Aunque no debemos de vivir y hacer lo que el mundo hace, aunque no debemos de comer y beber como el mundo come y bebe para no sufrir las consecuencias. El pueblo de Dios tiene que tener un estilo de vida totalmente diferente que el mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entendemos esto? Hermano, muchos no lo entienden, la gran mayoría. Y no importa que se reúnan en iglesias grandes y sean organizados como iglesia o hayan sido organizados como iglesia. Desde 1863 el Señor dio un mensaje para el pueblo. Lastimosamente ese mensaje hoy en día fuera el mensaje más relevante para este mundo, sin embargo no lo está haciendo. Ya lo he dicho no solo una vez. Este era el momento, es uno de los momentos que el pueblo de Dios hubiera tenido la oportunidad de testificar ante el mundo. Sin embargo, no lo hicimos. Bueno, no lo hicieron la mayoría, pero hermano, hágalo usted. Hágalo usted. Testifique usted. Que aquí habemos, ¿cuántos sabemos acá? ¿40? ¿30? ¿40? ¿Están a 6 pies de distancia? Eso es lo que el mundo quiere. ¿Están a 6 pies de distancia ustedes? ¿Se ha muerto alguno de los que fueron contagiados con el virus? ¿Se murió alguno? Que yo sepa, ninguno. No es oportunidad para que el mundo venga y le pregunte a usted y a la iglesia, ¿por qué ustedes no se enferman? ¿Por qué ustedes no le tienen miedo al virus y no están metidos como la mayoría de los adventistas del séptimo día? Metidos debajo de la mesa, metidos debajo de los rincones, con las ventanas selladas, cerradas y cuidado. ¡Uy! No, viene a visitarme fulano. Cierren la puerta y no la abran porque puede traer el virus. ¿No es este el tiempo para que la iglesia hubiera testificado a favor del mensaje que recibió hace más de 100 años atrás? Lo ha perdido. Ha perdido la testificación que hubiera sido necesaria en este tiempo. La gente vendría a la iglesia admirados de que nosotros, ni mascarilla, ni gel, ni sanitizer, ni todo lo que sea. Uno puso en redes sociales, ni satanizer. Sí, porque eso en vez de ayudar más afecta a la piel. Es químico. ¿Dónde están metidos los adventistas del séptimo día actualmente? ¿Dónde están metidos? Con miedo. Las iglesias cerradas, 1 hora abren. Y cuidado, lo saludan así, de codo lo saludan así, o lo saludan de lejos, allá de kilómetro. Cuidado, se acerca a ellos. ¿Dónde está la testificación que deberíamos de estar dando como pueblo en este momento? ¿Dónde está? Está perdida. Yo solo me pongo ese pedazo de trapo o lo que sea, o de fibra, cuando veo en la tienda que dice que tengo que usar eso para poder entrar. Solo ahí me lo pongo. Y me lo pongo hasta aquí. No lo necesito. Porque yo tengo un Dios y Salvador que es más poderoso que cualquier virus y cualquier enfermedad. Pero tú y yo tenemos que obedecer.
Cualquiera que fuera mordido por la serpiente tenía y debía de mirar a la serpiente para vivir. Cualquiera ahora en día que quiera también tener salud, debemos de obedecer lo que Dios dijo, Deuteronomio 15:26. Si obedeciereis hoy mi voz. Pero el pueblo, como no obedece, le toca hacer una cosa: esconderse en los rincones a donde sea del virus. Se perdió el tiempo de testificar. Se perdió el momento de testificar de los adventistas del séptimo día. Dejamos pasar la oportunidad de testificar delante del mundo de que nosotros somos llamados y hemos sido llamados a ser un pueblo diferente. Un pueblo con salud. No un pueblo con todas las enfermedades del mundo. Lastimosamente, eso ha pasado y está pasando. ¿Lo podemos evitar? No, no lo podemos evitar y usted no lo puede evitar. La iglesia seguirá escondida, seguirá metida en los rincones, seguirá allá estancada con la predicación del evangelio por miedo al virus. Hermano, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiso para su iglesia. Lo que Dios quiere y quiso para su iglesia es testificar del poder que Dios tiene para salvar. Seguimos. Y ya para terminar, el Señor dijo eso a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado. Fue levantado y fue traspasado por los clavos en la cruz del Calvario para darte vida a ti y para darme vida a mí. Y nos dejó un mensaje muy especial. Hermano, si tú obedeces, si tú crees, aceptas y vives de acuerdo a ese mensaje, olvídate de todo lo demás. Olvídate de mascarillas, olvídate de satanizer, olvídate de cualquier gel que te den, olvídate de ponerte guantes. Algunos en la iglesia andan hasta guantes para no tocar esto porque aquí fulano vino ya aquí tocó, el otro vino y tocó aquí, el otro vino y tocó el micrófono. Denme el micrófono con que haya hablado el que sea y con él mismo hablo yo también. No le tengo miedo al virus.